Plan de lectura día 29, mes 12. Zacarías, capítulo 14. Este pasaje describe lo que en Apocalipsis 16:16 se denomina la batalla de Armagedón y que envuelve el conflicto final entre los enemigos del Señor y su pueblo. En tal escenario, el pueblo de Dios aparece totalmente indefenso, mermado y sin esperanza alguna de ganar esa batalla desde el punto de vista humano. Tomando en cuenta la revelación del Nuevo Testamento, desde luego no se trata de dos ejércitos, sino de una iglesia perseguida hasta casi ser eliminada de la faz de la tierra, mientras sus enemigos constituyen un gobierno mundial que ha alcanzado el máximo de poder humano, siendo inspirados por Satanás, el príncipe de este mundo. Es el Señor mismo quien reunirá a sus enemigos para vencerlos de una sola vez con gran mortandad. Será Él quien pelee en defensa de su pueblo y quien los derrote para su gloria. Se da una descripción de la segunda venida de Cristo, quien aparecerá en medio de su pueblo para manifestar su victoria. De ese triunfo saldrá vida para su creación, ya que luego de que éste se produzca, la creación será renovada por completo para revelar en ella de manera perfecta la gloria de Dios, lo que aquí se describe con aguas vivas que salen desde Jerusalén. En el versículo 8. En ese momento el Señor será revelado como lo que ya es, Rey de toda la tierra, siendo conocido universalmente como el Dios verdadero, cuestión que podemos ver en el versículo 9. Manifestará su reino con poder y gloria, y su pueblo será exaltado como su reino en medio de toda la tierra, mientras el resto del terreno es allanado, es decir, todo otro reino es desvanecido, como vemos en el versículo 10, considerando que en la Escritura los montes son símbolos para señalar a los reinos. Vemos aquí lo descrito en Apocalipsis 22:3, donde no habrá más maldición en medio de la ciudad de Dios, sino que su pueblo habitará en su presencia, lleno de gloria y ya sin pecado ni maldad, en una ciudad adornada con toda la riqueza y hermosura de las naciones. En contraste, los enemigos del Señor recibirán cuerpos de corrupción eterna y su confusión y desazón serán perpetuas. Usando las imágenes del antiguo pacto, Zacarías también anuncia la salvación de los gentiles. En el versículo 16, quienes vendrán a la santa ciudad a celebrar la fiesta de los tabernáculos, es decir, el Señor llegaría a ser conocido entre las naciones, quienes también llegarían a adorar al Dios vivo y a rendirle culto. Esto se cumple en la era del nuevo pacto, donde la puerta de la salvación fue abierta a la gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación para que llegaran masivamente al conocimiento y la adoración del Dios vivo. La nueva creación reflejará esta diversidad de redimidos, demostrando así el poder de la obra redentora de Dios. El hecho de que la gloria de Dios lo llenará todo se ve reflejado en el hecho de que hasta los caballos tendrán grabado en sus campanillas santidad a Jehová, es decir, consagrado al Señor. Ya no habrá distinción entre lo santo y lo profano, porque ya no habrá pecado ni maldición en la creación. Por lo mismo, la mención de que todavía existirán rebeldes debe ser tomada más bien como la condena que sufrirán aquellos que estarán siendo atormentados en el lago de fuego, ya que para este punto el Señor habrá vencido sobre todo y ya no existirán enemigos suyos que puedan habitar la tierra. Al final de este libro debe maravillarnos la increíble armonía de la Escritura y de cómo el mensaje que el Señor entregó a través de Zacarías en un tiempo de incertidumbre y desilusión, como fue el momento en que retornaron del exilio, contiene preciosas visiones sobre el ministerio de Cristo y la victoria que Él ya compró, pero que será manifestada plenamente en el día final. Estos pasajes deben llenarnos de esperanza, sabiendo que, como pueblo de Dios, tendremos aflicción en esta tierra, pero nuestro Salvador ha vencido al mundo y nos hará partícipes de esa victoria, siendo exaltado sobre todas las cosas y reconocido universalmente como Señor y Rey. Anhelemos ese día, rogando que venga su reino, o lo que es lo mismo, uniéndonos a la petición del apóstol Juan cuando dijo: ven, Señor Jesús. Salmo 148, ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 31, 8 al 9. Este pasaje se enmarca en una sección donde la madre de Lemuel le da consejos sobre cómo ejercer su oficio real, y vemos que el rey también debía demostrar un corazón misericordioso hacia aquellos que estaban en posición desvalida, abriendo su boca para salir en defensa de ellos y juzgando su causa con justicia. Esto contrastaba con el carácter implacable y despiadado de los reyes paganos. Esta virtud se aprecia en su máxima perfección en Cristo, que pese a ser rey, se hizo también nuestro siervo para darnos salvación, entregando su vida en humillación para que nosotros, los humillados, pudiéramos ser exaltados. Apocalipsis, capítulo 20. Este pasaje inicia el séptimo y último ciclo de revelaciones en este libro. Mientras el ciclo anterior se concentró en los enemigos del Cordero y de su pueblo y de cómo ellos serían destruidos, este nuevo ciclo se enfoca en la renovación de todas las cosas luego del juicio final. Lo primero que relata este pasaje es la victoria final de Cristo sobre Satanás. Lo que se describe en el comienzo es la atadura
a Satanás que se produjo en la primera venida de Cristo, y esto sería el primer tema que vamos a tratar respecto de este pasaje. Muchos consideran que es imposible que Satanás haya sido atado durante el ministerio de nuestro Salvador, ya que argumentan que no puede ser que una doctrina como esa sea verdadera, mientras hay otros pasajes que nos hablan de Satanás como un león rugiente que busca a quien devorar y que tienta al pueblo de Dios a pecar. Esta inquietud puede responderse a través de otra pregunta aclaratoria. ¿Para qué fue atado? Veamos este mismo pasaje. Versículo 3. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto no dice que Satanás no fue limitado en toda la obra maligna que realiza en el mundo, sino que fue atado específicamente para que no engañe a las naciones a fin de reunirlas para guerrear contra Cristo y su iglesia con la finalidad de eliminar al pueblo de Dios. Eso lo confirmamos al leer los versículos 7 al 9. Cuando Satanás sea soltado, saldrá a reunir a las naciones para intentar borrar a la iglesia del mapa y pelear una batalla final contra Cristo, pero será derrotado aplastantemente por el Señor, como veremos. El Señor Jesús dijo durante su ministerio, Mateo 12, versículos 28 al 29, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El Señor Jesús explica que Él expulsa demonios por medio del Espíritu de Dios, y esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El mundo bajo el pecado era la casa del diablo, el lugar donde Él había establecido su dominio. Pero Cristo entró a esta casa, a este mundo corrompido, y ató al hombre fuerte que la dominaba, que es el diablo, para poder despojarlo de lo que estaba reclamando para Él. Por eso la Escritura dice en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esta atadura se hizo visible en que Jesús expulsaba a los demonios, demostrando así su dominio y su victoria total sobre ellos. Además, quiso usar también a sus discípulos en esto, es decir, a pecadores que antes estuvieron bajo el dominio de Satanás, pero que fueron redimidos y ahora eran un instrumento en las manos de Cristo para atar al Dios de este mundo. Esto nos enseña que la atadura de Satanás va de la mano también con el avance de la obra misionera de la Iglesia. Para corroborar esto, solo veamos lo que ocurrió luego de la primera venida de Cristo. Anteriormente, todas las naciones, a excepción del Israel nacional, se encontraban sumidas en las más densas tinieblas del paganismo. Sin embargo, luego de que Jesús ató al enemigo en su primera venida, podemos ver que, por primera vez, la bandera del Evangelio comenzó a ondear en las naciones, y así ha sido desde ese momento, pudiendo comprobar que el reino de Dios comenzó a ser predicado desde Jerusalén, luego a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, cuestión que todavía sigue en proceso. Mientras dure estos 1000 años de la atadura de Satanás, la Iglesia seguirá avanzando en las naciones, seguirá evangelizando, continuaremos viendo conversiones, bautismos, la Santa Cena seguirá siendo celebrada, la palabra será predicada desde los púlpitos y se seguirán plantando más iglesias. Aquí podemos ver claramente que Apocalipsis narra los mismos eventos pero desde distintas perspectivas. Si creyéramos que está en orden cronológico, para el capítulo 20 hace rato que ya no quedarían naciones que engañar. El libro ya relató juicios finales sobre el mundo incrédulo en los capítulos 6, 11, 14, 16, 18 y 19. Entonces la batalla del capítulo 20, cuando el diablo sea soltado, es la misma que está al final del capítulo 19, cuando las naciones se reúnan para pelear contra Cristo y su iglesia, pero contada desde otra perspectiva. Luego del tema de la atadura de Satanás, un segundo punto que plantea este pasaje es ¿por cuánto tiempo fue atado? Dice que por 1000 años, es decir, un milenio. En el versículo 4 vuelve a hablar de 1000 años. Pese a todas las diferencias que hay sobre este pasaje, todos los intérpretes están de acuerdo en que los 1000 años en que Satanás fue atado son los mismos 1000 años en que Cristo reina junto a sus santos. Los versículos 1 al 3 relatan lo que ocurre en la tierra con las potestades de las tinieblas, mientras que los versículos 4 al 6 hablan de lo que ocurre en el cielo. Ese es el escenario de su reinado, es decir, el de Cristo, ya que dice vi tronos, y la palabra tronos aparece 47 veces en Apocalipsis y todas ellas se refieren a Cristo, salvo en 3 ocasiones en que se refiere a Satanás y la bestia. Además, el cielo es el lugar en que está Cristo antes de su segunda venida para destruir a sus enemigos y para juzgar al mundo. Además, Juan vio las almas de los decapitados por Cristo y esa visión de almas separadas de sus cuerpos solo puede ser posible en el cielo. Y eso desmiente el reino milenial en la tierra.
Los creyentes en Cristo tienen el privilegio de juzgar y de reinar con Él. En la adoración celestial del capítulo 5 se exalta a Cristo diciendo: «Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes», en el versículo 10. Y el mismo Cristo prometió en su carta a la iglesia en la Odisea: «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono». Capítulo 3, versículo 21. Esto no se refiere al juicio final, donde será Cristo quien dicte sentencia, sino que se refiere a la idea de autoridad y gobierno. Aunque se destacan los mártires, lo cierto es que todos quienes fueron fieles al Señor y perseveraron hasta el fin, se sentarán con Cristo en su trono y reinarán con Él, aunque no hayan muerto por causa de martirio. ¿En qué consiste este reino? Es un reino espiritual, no es de este mundo, como aclaró Jesús al final del Evangelio de Juan. Y tomar parte en este reino implica participar en las actividades del Maestro en el cielo, ya que los redimidos se sientan con Él en su trono y lo alaban por sus juicios, como vemos en el capítulo 15, y ven su rostro, como vemos en el capítulo 22. Además, implica vivir con Cristo y ser hechos parte de su gobierno sobre el mundo, que es su reino. Y esto nos dice que, aunque todavía no están en la gloria final, ya están disfrutando de inmensas bendiciones en el cielo. Y esta es la primera resurrección, es decir, el traslado del alma del pecador desde la tierra al cielo, donde es hecha perfecta, según Hebreos 12:23. La segunda resurrección es cuando recibimos un cuerpo glorificado para pasar al estado eterno. En cuanto a los otros muertos que se mencionan, es decir, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y que parten de este mundo sin haber nacido de nuevo en Cristo, ellos permanecen separados de Dios. El Señor nunca les otorga vida eterna, quedan apartados para siempre de la fuente de la vida. Una vez que termine el milenio, comparecerán ante el Señor y serán entregados a la segunda muerte, es decir, a la condenación eterna. ¿Y a qué se refiere que durará 1000 años? ¿Es un periodo literal? Los números en Apocalipsis rara vez son literales. Generalmente son símbolos que nos quieren señalar una realidad. Interpretar este número de forma literal es desconocer el género literario en el que se escribió este libro. José Grau dice: aplicar aquí la exactitud matemática equivale a violar toda la ley de simbolismos y alegorías con la que escribieron sus visiones y oráculos Juan y los demás profetas. El milenio es plenitud de tiempo, en máximo y alto grado, un periodo que va más allá de toda duración medida con las manecillas de nuestros relojes. Fin de la cita. Se refiere entonces a un periodo indefinido que comenzó a correr desde la ascensión de Cristo y terminará un poco antes de su segunda venida. Pero es un periodo que da la idea de plenitud, 10 por 10 por 10. Es una era completa cuya duración solo la conoce Dios, pero es un tiempo que debe completarse y en el que se van a cumplir todos los propósitos de Dios para ese tiempo. Queda claro entonces que Cristo ya está reinando. Lo que ocurre es que todavía ese reino no es plenamente manifestado y no podemos aún disfrutar de todas sus bendiciones. Pero Él no está esperando para que en el futuro le sea recién entregada la autoridad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra ya le fue dada, como dice Mateo 28, y Él reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, y cuando Él haya sometido y derrotado a todos los enemigos, entregará el reino a Dios Padre. ¿Y qué hay de los santos en la tierra? La iglesia en la tierra es una embajada de ese reino celestial, y sabemos que nuestro Salvador reina, y que aquellos que ya han partido de este mundo hacia la gloria están reinando con Él, de tal manera que estamos seguros de su gobierno sobre todo, y como su iglesia en la tierra somos los únicos en este mundo que está bajo el pecado, que reconocemos gozosos ese reinado y nos sometemos a su voluntad, por amor a quien nos amó primero. Pensemos en el consuelo que este pasaje debió significar para las 7 iglesias que recibieron este libro originalmente. Varias de ellas habían experimentado y se encontraban sufriendo persecución, pero el Señor les estaba diciendo aquí que Él es el soberano de la historia. Él reina y tiene completo control de los tiempos y de las edades, y cumplirá sus propósitos específicos en cada una de ellas. Él además controla a Satanás, quien no puede resistir a su poder, y lo ha limitado para que la iglesia pueda desarrollar su trabajo misionero y evangelístico. No solo eso, sino que también sus santos participan de ese reino. Aquellos de sus hermanos que habían muerto por la persecución están en la presencia de Cristo reinando con Él. ¿Qué mayor consuelo que este? Estamos en la era entonces de la proclamación de este reino. El Señor ha amarrado a Satanás para que la iglesia pueda hacer su trabajo de predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. El reino se sigue expandiendo y hay muchos lugares donde la bandera de Cristo aún no ha ondeado por primera vez. Muchos pueblos y naciones no han sido alcanzados, por tanto es nuestro deber dar a conocer esta buena nueva de salvación. Entonces, habiendo visto la atadura de Satanás y el reino milenial, vamos en tercer lugar a una nueva visión del Armagedón, que se suma a la de los capítulos anteriores.
Acá la figura central es Satanás, como el orquestador de la persecución mundial que se dirige contra la Iglesia en la era final, cuando su obra maligna ya no sea restringida con la atadura. Esta persecución se refleja en la imagen de una batalla, donde una coalición internacional de enemigos representados en Gog y Magog asedia el campamento de los santos, y en la figura de Jerusalén también siendo rodeada por enemigos de todas las naciones. En ese escenario, como se ha dicho, la Iglesia no tiene expectativas humanas de vencer, pero es el Señor quien sobrenaturalmente le concede la victoria y destruye a sus enemigos, lanzando a Satanás al lago de fuego. Este es el mismo evento relatado en la batalla del capítulo 19, en las copas del capítulo 16, en la siega del capítulo 14, en la séptima trompeta del capítulo 11 y en el sexto y séptimo sello de los capítulos 6 y 8, pero visto desde otra perspectiva, y es la última vez que en este libro se habla de esta victoria de Cristo sobre sus enemigos. El pasaje termina con una visión del juicio final, anticipado también en la siega del capítulo 14, donde la humanidad toda comparece ante Cristo, el juez universal, sentado en su gran trono blanco. Cada uno fue juzgado según sus obras, y quienes no fueron encontrados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Todos estos eventos de juicio y derrota de sus enemigos forman parte de un solo gran evento. Pero ¿cómo podríamos ser salvos si somos juzgados por nuestras obras? Sabemos que todos somos pecadores. Sin embargo, son los méritos de Cristo los que se nos imputan para salvación. Se cuentan como nuestros, de manera que no cuentan nuestras acciones, sino las que Él hizo en nuestro favor, viviendo durante su ministerio terrenal una vida de perfecta obediencia al Padre. Eso es precisamente lo que significa ser justificados por la fe, es decir, declarados justos por medio de creer en el Evangelio. No hay escapatoria de este juicio final. Es el evento más importante que enfrentaremos en el futuro. Todos debemos prepararnos para este momento, sabiendo que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vivamos con ese día en mente, en la confianza de que el juez que se sentará en ese trono dio su vida para que seamos salvos por él, y se llama a sí mismo nuestro abogado, en 1 Juan 2:1. No podemos estar en mejores manos, pero no menospreciemos su justicia ni su santidad, sino que esta misericordia nos lleve a vivir una vida de obediencia agradecida y de fe en aquel que vencerá sobre sus enemigos y exaltará a su pueblo.